Estás viendo este ambiente decembrino que ya está en puerta, disfrutando todo el mundo, ¿no? Las gaitas y también que quieren hacer ya las hallacas, decorar sus casas. Muchas personas han decorado sus casas bien bellas. Yo todavía no, pero ya estoy pensando cómo poner los adornos hermosos que le dan alegría a la casa, al hogar, a la familia. Mira, fíjense, aquí estamos hablando de un tema bien interesante y es la conservación y el manejo de los alimentos en el hogar. Me encuentro con el ingeniero Javier Ruiz, quien nos está hablando acerca de las recomendaciones necesarias. Ingeniero, ¿qué es limpiar y desinfectar los alimentos? Bueno, como te lo había comentado antes, limpiar es cuando yo retiro, la suciedad externa, por ejemplo, en las raíces o tubérculos, con agua, eso sería una limpieza, cuando yo lavo solamente con agua, es limpieza. Ahora, cuando yo utilizo algún agente desinfectante, llámese cloro, llámese vinagre, llámese agua oxigenada, yo estoy haciendo ahí una desinfección. ¿Podemos utilizar agua oxigenada? Sí, es excelente. Es uno de los mejores desinfectantes y mucho más barato que cualquier producto comercial. ¿El que venden en farmacia? Exacto, el mismo que utilizamos para las heridas, lo podemos utilizar para desinfectar cualquier tipo de alimento, No es recomendable en carne, sino en frutas, hortalizas, verduras, Es recomendable el uso del agua oxigenada. También es importante lavar las carnes cuando las compramos, porque muchas personas lo agarran del empaque donde lo compran y la echan en el sartén. Claro, ¿qué ocurre? No es recomendado, ¿cierto? ¿Qué ocurre con las carnes? Cuando nosotros adquirimos unas carnes, estas deberían venir congeladas, Preferiblemente, o muy bien refrigeradas desde el supermercado. Y una vez que llegamos al hogar, deben ser las primeras en ser colocadas en el congelador. Ahora, cuando nosotros vamos a preparar las carnes, debemos hacer que ella deshiele primero en nevera o en un microondas o colocando la carne que está colocada dentro de un envase plástico del envase como nos viene del supermercado con el Emboplast, y debe ser descongelada en agua fría. Nunca colocarlo arriba de la cocina o arriba de una mesa a temperatura ambiente porque pudiera ser contaminada por bacterias. Nosotros primero deberíamos descongelar o deshielar las carnes dentro de la nevera para asegurar de que no ocurra ninguna contaminación. Ahora, una vez que nosotros lo sacamos del freezer y lo metemos en la nevera para que ella deshiele y se proceda a cocinar la carne, lo importante es lo siguiente: si esa carne fue descongelada, nosotros debemos procesarla, o sea, prepararla o cocinarla. Nunca volverla a congelar porque corremos el riesgo de que la carne pierda apariencia, pierda viscosidad, se puede poner aguada, pierda sabor. Entonces es una carne que si descongelamos vamos a utilizar, no volverla nuevamente a congelar porque perdemos las propiedades ideales que debe tener la carne para degustarla. Qué bien. ¿Cuáles son las normas de uso en un refrigerador en el hogar? Porque es bien interesante saber las normas de uso. Bueno, lo primero que debemos hacer es que debemos ajustar la temperatura de nuestro refrigerador. Debemos de tener claro que cuando tenemos calor vamos a necesitar que ese refrigerador esté mucho más frío. Quiere decir que la temperatura esté más baja, que por el contrario en temporadas de lluvia, estamos hablando caso Venezuela. En otros países cuando existen las 4 estaciones se regula de acuerdo a las estaciones. Pero para Venezuela, que tenemos periodo seco y periodo de lluvia, diríamos que en periodo seco de verano tener el refrigerador a una temperatura mucho más fría. Lo otro que debemos mantener siempre este refrigerador cerrado, o sea, verificar que las puertas cierren bien, porque el hecho de que una puerta no quede bien cerrada, hay fuga de frío y se varía la temperatura dentro de este refrigerador. Lo otro es recomendable hacer limpiezas periódicas en nevera, vamos a llamar moderna. Debemos hacer una limpieza al menos una vez al mes. ¿Cómo serían las limpiezas? ¿Cómo sería la limpieza? Debe ser con un paño, preferiblemente limpio, con una solución de agua. Se puede utilizar un jabón neutro, podemos utilizar vinagre, podemos utilizar bicarbonato, podemos usar agua oxigenada. Yo debo retirar todos los alimentos de la nevera, limpiar toda la nevera. Si hay un refrigerador o si es un congelador, debo descongelar la nevera, para yo también limpiarla. Y si la nevera es de escarcha o neveras más viejas, esta nevera debe ser descongelada cada 2 a 3 semanas, porque este hielo que formamos o esta escarcha
primero limita el funcionamiento del equipo. ¿Por qué? Porque el aire no circula. No es lo mismo que yo coloque una nevera con poco nivel de escarcha a mucho nivel de escarcha, y aparte de eso quita espacio para el almacenamiento de los productos. Fíjese, es bien importante, yo hago esta pregunta porque me da mucha curiosidad y sé que a muchos televidentes también, porque dejan la carne roja fuera de la nevera. ¿Cuánto tiempo debe estar la carne normalmente para que se mantenga, para que esté fresca fuera de la nevera? Después de esas horas se daña. Ok. O sea, ¿cuántas horas puede durar la carne fuera de la nevera? Lo ideal sería, si voy a consumir una carne fresca, ¿ok? Porque pueden ocurrir dos situaciones y las dos conducen al mismo respuesta que tú quieres. La primera, si yo consumí una carne, compré hoy una carne fresca, suponte, fuiste a la carnicería de hoy y hiciste comprar un corte de carne, el cual vas a preparar el mismo día, ¿ok? Lo ideal es que cuando tú llegues al supermercado, coloques la carne en la nevera, preferiblemente en las partes superior, debajo del refrigerador, debajo del congelador, perdón, y esa carne cuando la vayas a preparar, ¿ok? La sacas, ella no está congelada, es una carne que fácilmente la puedes colocar en una sartén, en una olla y ser procesada, ¿ok? Lo importante es que la carne sea completamente cocinada, ¿ok? Y si ocurre alguna sobra del alimento, te sobró algo de comida, debes guardarlo en un envase hermético y guardarlo en nevera, ¿ok? Ahora, si tú compras una carne congelada, ¿ok? La cual no vas a preparar el mismo día, lo ideal de esta carne es llevarla nuevamente a congelación, ¿ok? Mantenerle la cadena de frío, ¿ok? Y cuando la vayas a utilizar debes descongelarla dentro de la nevera. Ahora, una carne a temperatura ambiente puede durar afuera un promedio de 1 hora, 2 horas, que es lo que tú tardarías aproximadamente en preparar toda la serie de cosas para... ¿Puede durar 12, 14 horas? No es recomendable porque la carne empieza el desangrado de la carne, ¿ok? Empieza a perder sangre, puedes proliferar las moscas, entonces lo ideal sería que la carne estuviera dentro de un envase hermético, si la vas a tener fuera de nevera, de tal manera de evitar el contacto con una superficie, y donde vayas a cocinar debe ser un sitio limpio, que esté organizado, que esté desinfectado, de tal manera de evitar la contaminación cruzada, que es mezclar vegetales crudos con alimentos cocidos. Pues de repente estás preparando el arroz y tienes la carne cruda ahí cerca, puede haber una contaminación cruzada por esas dos situaciones. ¿Okay? Qué bien, hay que tomar en cuenta esas recomendaciones. Ingeniero, bien importante, ¿en cuánto tiempo se descompone la carne roja? Mire, la carne roja suele descomponerse aproximadamente entre un tiempo de 12 14 horas, dependiendo de las condiciones climáticas o la temperatura ambiente que tengamos dentro de la casa. Puede ser una casa muy caliente, este es un proceso que se acelera mucho más. ¿Okay? ¿Y las carnes blancas? Las carnes blancas pudieran durar un promedio aproximadamente de unas 10 a 12 horas. Casi siempre las proteínas son de fácil descomposición, ¿ok? En tiempos promedios de 12 horas, 14 horas, ¿ok? Cuando están a temperatura ambiente y expuesta, porque una cosa yo la puedo tener a temperatura ambiente y si la tengo bien cerrada en un envase hermético, pudiera alargarle unas horas más, pero si está totalmente expuesta, es mucho más vulnerable. ¿Okay? Bien interesante. Vamos a hablar un poco de la organización de los alimentos en el refrigerio. En el refrigerador. Ajá, ¿qué pasa? Por lo menos, mantenemos refrigerado lo que es el pollo, el pescado, la carne. ¿Los podemos tener cerca, unidos, en el mismo estante? ¿O es recomendado tener el pescado en un estante, la carne roja en otro estante, carnes blancas en otro estante? Vamos a hablar un poco de la organización en el refrigerador. Ok, que es bien importante saber, la nevera está compuesta de dos cosas. Generalmente las neveras modernas vienen compuestas de dos cosas. La parte superior es un congelador, ¿ok? Ahí se hace conservación por frío, ¿ok? Estamos hablando por temperaturas debajo del punto de congelación, que sería 0 grados, ¿ok? Y la parte de abajo es un refrigerador, o lo que llamamos usualmente nevera, ¿ok? ¿Qué es lo importante? Si vamos a mantener las carnes, ellas pueden estar almacenadas juntas, lo importante es que estén colocadas dentro de bolsas, ¿ok? O envases herméticos cerrados para que no haya contaminación de olores, ¿ok? Y deben estar colocados en la parte superior del refrigerador, lo más cercano posible del congelador, porque ahí es la temperatura más fría, que estamos hablando de una temperatura de 2-5 grados Celsius aproximadamente. Ahora, en los cajones intermedios vamos a colocar todo lo que son embutidos, productos lácteos, derivados de la leche, yogures, podemos colocar algunos productos ya cocinados, ¿ok? O ya cocidos, y en la parte inferior del refrigerador, donde están las gavetas, vamos a colocar las frutas y las hortalizas,
¿ok? Y en las puertas del refrigerador podemos colocar algunas bebidas, podemos colocar las mayonesas, las salsas de ketchup, las mermeladas, mostaza, ¿ok? Productos que requieren refrigeración mínima. Okay. Acá ha llegado un mensaje de texto, quiero leerlo, el 0412-346-1934 y preguntan, ingeniero, quiero saber de qué da la amibiasis. Gracias. Mira, la amibiasis se da principalmente por un virus, ¿ok? La amibiasis generalmente da cuando la gente consume alimentos que no han sido debidamente conservados, ¿ok? Y debidamente procesados. ¿Ok? Generalmente da amibiasis cuando consumimos productos que han sido contaminados, ¿ok? Entonces, en este caso, debe acudir a un médico, él colocará el tratamiento médico correspondiente, pero sí es bien importante, las personas que padecen de amibiasis suelen ser reincidentes de la enfermedad porque quedan sensibles a volver a presentar esta enfermedad. ¿Qué es lo importante? Tratar de no consumir frutas y verduras, ¿ok? Frescas en expendios de la calle, ¿ok? No que tenga una guerra en contra de los expendedores de la calle, pero deben ser en sitios donde yo tenga una garantía sanitaria para poder consumir ese producto. Qué bien. Porque se corre el riesgo de la amibiasis o de cualquier otro tipo de enfermedades. Y de otro tipo de bacterias delicadas. Exacto. Que puede dañar la salud. Exacto. Fíjense, vamos a saber las recomendaciones finales para conservar y manejar los alimentos adecuadamente en el hogar. Mira, lo primero es que cuando solemos cometer un error muy común, las amas de casa o las personas cuando hacemos las compras, colocamos las bolsas en el piso. Eso es bien delicado, no es recomendable colocar las bolsas así los alimentos vengan empacados, colocarlos en el piso porque corremos riesgo de contaminación. Si tenemos mascotas. Exacto, mucho más aún. Mucho cuidado. Lo siguiente sería siempre mantener nuestro refrigerador y congelador limpio, ¿ok? Hacer revisiones periódicas del funcionamiento de estos equipos, de manera que las temperaturas siempre estén óptimas o adecuadas. Luego de eso, limpiar, ¿ok? Preferiblemente los vegetales, ¿ok? Otra recomendación se pudiera dar que para el caso de los enlatados, los productos deben ser almacenados en un sitio seguro, un sitio limpio, un sitio que no tenga rastros de algún animal, por ejemplo cucarachas o ratones, ¿ok? Estar preferible que ese sitio sea limpio para que ese producto sea almacenado. Y lo más importante, señores, tener conciencia de que los alimentos son la fuente de vida y salud. Eso es lo más importante y debemos consumir alimentos preferiblemente en muy buen estado y si lo vamos a manejar, procurar que ese buen estado se mantenga en el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Javier Ruiz, ingeniero en alimentos, quien más que él que sabe de este tema tan importante, cómo conservar y manejar los alimentos en el hogar. Espero que ustedes hayan tomado en cuenta todas las recomendaciones necesarias para cuidar nuestra salud. Yo por acá voy a dar el número de contacto, los interesados que quieran preguntar o también quieran dictar algún tipo de conferencia en una empresa, lo pueden hacer allí comunicándose al 0424-343-9711. Y yo quiero recomendarte que si quieres crecer, tú, ama de casa, esa mujer tan fuerte que es productiva, porque la mujer venezolana es definitivamente productiva. Allí tienes la oportunidad con Libertadores del Nuevo Milenio. Ellos te dan cursos de decoración en globos, telas, todo tipo de decoración para fiestas. También maquillaje, cejas semipermanentes, peluquería, el curso que tú necesitas para poner en actividad tu tiempo. Así que ya sabes, comunícate de inmediato con Libertadores del Nuevo Milenio al 0414-446-0659. Vamos a una pausa y ya venimos con más. Que Dios le proteja, General Peña Sánchez.